coming so fast, and I'm gonna take you traveling the world. I can love you, yeah, I'm gonna love you. Bienvenidos y bienvenidas a Sportizers a un nuevo capítulo del podcast que habla sobre el negocio y la gestión del deporte. Estamos muy contentos de poder hablar con ustedes, esperamos que estén muy bien y que estén con salud en sus casas y que poco a poco se vayan reactivando sus proyectos personales y profesionales y estén disfrutando claramente del regreso de varios torneos y competiciones del deporte. Bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a Julia Roca. Julia es latina, es de Costa Rica y lleva muchos años acá en España siendo referente en cargos de la industria deportiva, especialmente en ticketing, ya que su cargo actual es la directora de ticketing y VIP de Cosmos Tennis, específicamente para la Copa Davis, que, bueno, ha tenido un proceso de revolución muy importante y, bueno, es un placer escuchar la historia de ella, ya que se ha hecho a punta de trabajo duro, que más adelante seguramente nos va a recordar que es uno de sus principales valores, pues, y en lo que cree realmente. Pero bueno, Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes para el capítulo de hoy y qué opinas de lo que se viene? Bueno, Juanpa, la verdad muy emocionado de tener aquí a Julia, que es una profesional en todo el sentido de la palabra, tiene una experiencia importante en el mundo del tenis y en el mundo del deporte, y pues ya vamos a ver de su influencia y su conocimiento en la parte del ticketing específicamente, como tú lo venías mencionando. Pero bueno, ella hace parte de Cosmos, Cosmos es un holding empresarial deportivo que está en este momento ubicado en Barcelona, y pues como ellos mismos lo dicen, quieren reimaginar el deporte, ellos quieren revolucionar el deporte, y la verdad es que lo están haciendo pues con una de sus unidades de negocio, que es precisamente Cosmos Tennis. Pues ya tienen la gestión y la dirección de la Copa Davis. Para aquellos que no conozcan la competición, es una competición entre naciones de tenis, y bueno, es una de las más antiguas y de las más importantes en el mundo, así que pues han dado un gran paso, y pues no solo tienen la gestión como lo venía diciendo, sino que además han cambiado el formato, han revolucionado la forma en que se jugaba, y esto pues ha sido un precedente y ha sido una noticia importante en los últimos años en el deporte. Pero bueno, para ahondar un poco más en esto y para saber un poco más, Jorge, cuéntanos un poco de lo que se trata este nuevo formato, y cómo ves tú el futuro, cómo ves que la Copa Davis pueda desarrollarse en los próximos años. Gracias, Juli. Bueno, pues para nuestros escuchas, antes que les empiece a hablar un poquito del tema del formato, pues realmente lo que debemos entender es que la Copa Davis representa un diferenciador a cualquier torneo. Podríamos decir lo que es, digamos, el mundial a nivel tenis, ya que los jugadores no compiten a nivel particular o individual, sino que compiten en equipos nacionales compuestos por los jugadores que designa la propia Federación Nacional Deportiva de cada país, ¿no? Es un torneo bastante viejo, tiene 120 años de que ha sido fundado, y bueno, el último campeón en la edición 2019 fue España, coronándose, bueno, pues en el país sede, en este caso la ciudad de Madrid. Y pues bueno, justamente en 2019 este formato tuvo una serie de cambios a nivel de la competición, y yo creo que pues han impactado de manera positiva. Al final Cosmos lo que busca y lo que busca la Federación Internacional de Tenis es presentar un producto mucho más atractivo, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente con lo que estamos viviendo ahora mismo, el tema de la pandemia, pues el formato de esta Copa Davis que se tenía planeada para el 2020, justo en el año en el que estamos, pues se tuvo que aplazar para el 2021. Entonces, las finales se van a llevar a cabo por ahí de noviembre del 2021, y pues las fases eliminatorias del Grupo Mundial 1 y 2 se pospusieron para marzo y septiembre de 2021. Entonces, pues es un tema que pues obviamente a todas las competiciones les ha pegado, pero al final Cosmos y la Federación Internacional de Tenis, por lo que veo, es que están saliendo muy bien con este tema. Y pues nada, lo que ahora me gustaría escuchar un poquito es que nos cuentes un poco, Diego, pues de qué va esta entrevista y qué es lo que hace realmente Julia y qué es lo que hace Cosmos, ¿no? Que al final tienen una gran incidencia en la organización de este evento. Gracias, Jorge. Sí, como ya lo mencionó Julián hace rato, Julia es la encargada de ticketing de la Copa Davis. Y bueno, entrando un poco más en materia específica
de lo que se encarga y por qué es importante tocar este tema. Pues evidentemente el ticketing está pasando un momento mucho cambio como toda la industria. Evidentemente están implementando muchas herramientas tecnológicas para evitar los temas de, no sé, la doble venta de boletos, que pasa mucho, ¿no? Para evitar la piratería en la venta o que terceros canales se pongan a revender boletos cuando no deberían realmente, ¿no? Ese es uno de los retos más grandes que tiene el ticketing hoy en día y por supuesto que lo vamos a tocar con Julia. Al igual que pues lo evidente, ¿no? Que en un contexto como el actual, por ejemplo, ¿qué harán los directores de ticketing cuando tengan que regresar a la competición? ¿Cómo acomodas a la gente post pandemia, digamos, ¿no? Entonces, son una serie de retos que el ticketing tendrá que ver porque debemos recordar que el ticketing en el deporte pues es básico, es un ingreso básico y necesario para que tanto las competiciones como los clubes o propiedades subsistan. Entonces es muy interesante hablar con una directora de ticketing y pues si es de un evento de talla mundial como la Copa Davis, pues qué mejor, ¿no? Así es, equipo, pues me alegra escuchar que estén bien y me alegra saber que, bueno, que también tienen altas expectativas por el programa de hoy, como todos nuestros oyentes y como yo, claramente. Realmente, como bien decían, en ticketing siempre está también esta, digamos, búsqueda del equilibrio entre capacidad y ingresos. Realmente es muy interesante escuchar cómo gestionan los directores de ticketing, en este caso como Julia, este equilibrio entre estas dos áreas importantes para la gestión del recinto deportivo. Y bueno, lo que comentaba Julián hace un rato, como bien sabemos, el deporte es cada vez más entretenimiento, cada vez más, digamos que la competencia, no solamente el deporte, sino otros players de entretenimiento. Entonces, esta revolución que está dando Cosmos es muy interesante y claramente marcó un precedente a nivel deportivo y además pues que estaba, digamos, siendo liderada o está en teoría siendo liderada por una persona que viene del mundo del fútbol, que es Gerard Piqué, junto con otro equipo claramente o con su equipo que ya lo llevan a cabo, pero bueno, él como uno de los principales accionistas, entonces pues causa aún mucho más revuelo. Julia, con Julia tuvimos el placer, Diego y yo, de escucharla la primera vez en una de nuestras clases de gestión del recinto deportivo en el máster que realizamos en Barcelona y nos contó mucho lo que van a escuchar hoy todos nuestros oyentes, pero realmente siempre es un placer volverla a escuchar. Realmente es mucho lo que nos puede aportar a nosotros y a todos en general. Entonces, Julia, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos y bueno, un placer. Un placer tenerte acá. Preséntate con nuestros oyentes, nuestros Sportizers y bueno, cuéntanos un poco sobre ti primero y sobre lo que haces en tu día a día. Perfecto, trataré de ser lo más breve posible. Yo, lo más importante para mí siempre que digo es que yo soy extenista y eso lo explico porque yo al tenis le debo todo. Yo empecé intentando ser jugadora de tenis profesional como muchos otros. Cuando me di cuenta que no lo iba a lograr, opté por pasar esa formación deportiva al mundo profesional y tratar de dedicarme al tenis desde la parte de la gestión o organización de empresas. Y cuando empecé a estudiar, lo que hice para pagarme la carrera era dar clases de tenis, que era lo que sabía hacer, y yo me pagué mi carrera y mi máster dando clases de tenis, que es algo que también siempre voy a estar muy agradecida. Y cuando acabé el máster, y esa es la anécdota que tú recuerdas, es que cuando yo acabé el máster le pedí a mi jefe en el Real Club de Polo de Barcelona, que es donde yo daba clases, que me ayudara a echar currículums, porque obviamente ya sabemos todos que enviar currículums a puerta fría, a un info es difícil. Entonces yo le dije, ¿conoces a gente en agencias? ¿Me puedes echar un cable? No sé qué. Entonces él me ayudó. Y tuve la suerte que me contestaron desde IMG, que era obviamente una de las grandes empresas y uno de mis sueños. Me contestó Carlos Costa, que es el manager de Rafa Nadal, que en esa época estaba en IMG, diciendo que él no necesitaba a nadie, pero que en Octagon, que era la otra agencia, que era también uno de mis sueños, buscaban a alguien de incorporación inmediata. Y entonces él pasó mi currículum a Octagon. De Octagon me llamaron. Yo en esa época tenía 24 años y yo obviamente pensaba que iba a ser para un trabajo, pues para unas prácticas, para un trabajo muy junior o algo así, y ellos buscaban un event manager para un nuevo torneo WTA que se iba a organizar en Marbella a partir del año siguiente. Esto era el 2008, es que yo ya soy muy mayor, y necesitaban un event manager para un torneo que se organizaba en 5 meses. No habían empezado a hacer nada
y me ofrecieron ese trabajo. Y yo siempre digo que yo tuve mucha suerte y que suplí mi falta de experiencia profesional con mucho morro, como se dice en España, o sea, aprendiendo como podía, preguntando mucho y creciendo a marchas forzadas para que no me despidieran, porque había muchas cosas que no sabía, o sea, muchísimas. Y ese fue mi primer trabajo. Yo estuve en Octagon 7 años y en el mundo del ticketing caí de casualidad, porque también estando en Octagon lo que pasó es que teníamos algunos torneos de tenis y necesitábamos a alguien que vendiera entradas. Y a mí me señalaron con dedo como podrían haber señalado a cualquier persona. Y el mundo del ticketing me interesó más que nada porque hace 10 años no estaba profesionalizado. Tú le dabas tus entradas al Corte Inglés para vender y te olvidabas. Y entonces empecé a aprender por mi cuenta, a informarme, a ver cómo funcionaba, a pensar más en estrategia, a pasar el no solamente vender, sino a generar estrategia alrededor de la venta. Y así fue como he ido cayendo en todo lo que he ido haciendo hasta ahora, que ahora estoy de directora de ticketing y hospitalidad VIP en Cosmos Tennis. Hola Julia, un gusto tenerte aquí. De verdad, Gracias, muchas Julián. gracias por participar en nuestro podcast y bueno, me identifico contigo también. Practiqué tenis durante mucho tiempo, en algún momento también me susurraron al oído la posibilidad de ser profesional, así que entiendo mucho tu posición, pero bueno, al fin y al cabo creo que todos terminamos participando en el deporte de alguna forma. Y bueno, también para toda esa gente que nos está escuchando, que tal vez esté en la misma posición, tal vez esta entrevista la motive de que hay más opciones en el deporte. Pero bueno, ya entrando en materia, estás trabajando ahorita con Cosmos, directamente con la Copa Davis, y pues un poco para dar contexto a nuestros oyentes y a nosotros, ¿cómo nace este nuevo formato de la Copa Davis? Me acuerdo mucho en ese momento, empezaron los rumores, se empezó a hablar de Piqué, se empezó a hablar del nuevo formato, se empezó a hacer bastante ruido en medios hasta que de un momento a otro el proyecto tomó forma y surgió pues este nuevo formato de la Copa Davis. ¿Qué necesidades había en el mercado para que esto pasara y cómo fue este proceso en que nació este nuevo formato de la Copa Davis? Pues para los que somos amantes del tenis, la Copa Davis y la Fed Cup, que es la versión femenina, siempre han sido, es la gran competición porque es la única competición a nivel mundial donde por primera vez un tenista deja de representarse a sí mismo y representa a su país, ¿no? Eso en tenis no pasa porque el tenis es un deporte individual. Y la Copa Davis es como el gran logro de un tenista, cuando finalmente logra participar o lo eligen para participar representando a su país en Copa Davis. La Copa Davis es una competición que se juega a todos los niveles, o sea, tiene muchos niveles, todos los países del mundo participan en Copa Davis. Pero en el grupo mundial, que es el grupo que está más arriba, la competición estaba totalmente, había perdido todo su sentido, no en la parte de representar a tu país, sino en la parte de que ya no iban las grandes estrellas, la gente lo había dejado de seguir, había poco público, quizás tú veías a tu país, pero cuando tu país lo eliminaban ya no seguía la competición y de hecho habían algunos números que hablaban de Francia había ganado la competición muchos años y no se habían cruzado a ningún top 20 de camino a alcanzar el título. Por lo tanto, la idea nace de Gerard Piqué, es una idea suya personal, él le encanta el mundo del tenis y él pensó en que era una competición que se tenía que cambiar y que tenía que pasar de ser un formato más, yo siempre comparo con fútbol, que es lo que la gente más entiende, pero más el formato anterior era más tipo una Champions League, ¿no? O sea, que había un home and away y pasarlo más a un mundial de fútbol, donde hay una sede, congrega a los países y en el mundial es más largo, pero en el caso de la Copa Davis, en una semana sacas a un campeón del mundo. Obviamente la competición no es un evento, no es privada, pertenece a la Federación Internacional de Tenis. Entonces, para que él pudiera hacer esto, necesitaba los votos y el apoyo de todas las federaciones a nivel mundial. Por lo tanto, en agosto del 2018, él llevó su propuesta a votación a Orlando, en Florida, donde era la reunión mundial de la Federación Internacional de Tenis.
y más del 70% de los países apoyaron el proyecto. Por lo tanto, eso fue agosto. En esa época en Cosmos acababa de crearse para poder presentar el proyecto. Tenía 7 personas y en los siguientes 3 meses pues empezaron las contrataciones. Yo entré a Cosmos en octubre del 2018, ya la votación estaba hecha y yo creo que yo fui la 8ª incorporación en la empresa, o 9ª, y ahora ya somos un equipo de 43. Pero esto era un poco la idea, o sea, la idea nace de cambiar algo que no estaba funcionando para intentar adaptarnos a los tiempos actuales. Bueno, antes del COVID, a los tiempos actuales de ese momento. Gracias, Julia. Pues me parece muy interesante y seguramente a nuestros escuchas también. ¿Cómo explicas tú cómo es que surge esta idea principalmente y los retos previos pues para poder echar a andar el proyecto, ¿no? Pero bueno, a partir de esto me gustaría preguntarte ¿cuáles fueron los principales retos ya en tema de organización en esta primera edición el año pasado, ¿no? Con este nuevo formato para Cosmos. Sí, yo te diría, hay varios. Empezaría por uno que yo siempre lo veo en todos los eventos en los que he tenido la suerte de trabajar. Tú cuando organizas algo, por ejemplo, pues un mundial de natación, que es muy grande, un mundial de natación, o un torneo de tenis ATP 1000 o un 500, o un campeonato del mundo de baloncesto, lo que sea. Son competiciones que ya existen o ya han existido, por lo tanto tienes un histórico de la sede anterior. De hecho, la ciudad organizadora suele estar presente 2 años antes. En el Mundial de Natación, pues 2 años antes está todo el comité organizador de la siguiente competición evaluando, conociendo, viendo cómo funciona. Tienes histórico de presupuestos, de personal, tienes un reglamento. Nosotros cuando empezamos este proyecto no teníamos nada porque el reglamento de la Copa Davis anterior, hay algunas cosas que aplican, pero hay algunas cosas que ya no aplican. No teníamos un histórico de cómo iba a funcionar, por ejemplo, el transporte, los hoteles. Para que os hagáis una idea, antes a una final de Copa Davis iban 2 países, por lo tanto tú en una ciudad buscabas 2 hoteles 5 estrellas y ya está. Es imposible conseguir 18 hoteles 5 estrellas, entonces era la primera vez en una ciudad como Madrid, que es grande. Si nos vamos a una más pequeña ya, por lo tanto era la primera vez en una Copa Davis que los equipos iban a compartir hotel, siendo equipos rivales. Tuvimos que construir 18 vestuarios, porque en la Copa Davis históricamente los equipos no se juntan en un vestuario como lo hacen en un torneo ATP normal, donde como ellos solo se representan a sí mismos, sí comparten vestuario. Aquí el vestuario es un lugar muy importante porque es el lugar de reunión del equipo donde hablan de sus estrategias. Son vestuarios de 100 metros cuadrados, no es un mini vestuario, ¿no? Tuvimos que construir 18 vestuarios y todo eso eran retos que iban saliendo sobre la marcha. O sea, incluso habían momentos en ticketing donde yo llamaba a la ITF y decía, ¿os parece si hago esto? Sí, hagámoslo así o no, vamos para aquí. Y negociábamos algo que no estaba reglamentado y luego le comunicábamos a los países cómo iba a ser. Y eso fue todo el primer año. Eso diría que es uno de los grandes retos a nivel organizativo. Luego estaba el tema del famoso Piqué Cup, ¿no? O sea, todo el mundo hablaba de que como Gerard Piqué había comprado la Copa Davis, ya no era la Copa Davis, sino era la Piqué Cup. Había que cambiar la imagen de la gente, del seguidor de tenis, que el seguidor de tenis es un seguidor muy tradicional de toda la vida, que no le gustan los cambios. La Copa Davis tiene 120 años de historia, no se había cambiado en más de 20 años. Y esto era una revolución y además liderada por una persona que no es del sector, que es un futbolista. Eso también era un reto a nivel de comunicación muy grande, o sea, dejar de quitarle atención a él, que él no fuera la imagen visible, que no fuera de la persona que siempre se hablaba y que hablaran del evento, de nosotros, de tenis. Yo creo que esos fueron nuestros 2 grandes retos en el primer año. Muy bien, Juli. Yo me uno al agradecimiento de mis compañeros y te agradezco que estés aquí. Y bueno, ligado un poco a los retos de esta primera edición, yo te quisiera preguntar, ¿por qué eligieron Madrid? ¿Por qué eligieron esta sede para
para este primer evento y si lo van a elegir, cómo está eso de las siguientes sedes y si supongo que aprovecharon el hecho de que el recinto ya había sido utilizado para tenis previamente, ¿no? Explícanos un poquito ese proceso. Exacto, o sea, nosotros, el nuevo formato de la Copa Davis funciona un poco como un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos a menor escala, donde las ciudades hacen un bid para poder ser organizadores del evento en los siguientes años. Entonces nosotros cuando decidimos hacer este proyecto, dentro de las ciudades que apostaron para poder ser organizadoras el primer año, una de las ciudades fue Madrid y para nosotros era importante hacer el primer evento en un lugar que fuera cercano a la empresa. La empresa tiene la sede en Barcelona. El primer año, si hubiéramos hecho el evento el primer año ya yéndonos a Japón, ya nos explicó el caos que hubiera sido. Si trabajamos tantas horas el primer año yéndonos a otra ciudad tan lejos, hubiera sido mucho peor. Madrid nos quedaba bien, nos quedaba cerca, es una ciudad, apostaron fuerte, tanto la Comunidad de Madrid, que es el gobierno de Madrid, como el Ayuntamiento de Madrid apostaron por el evento, y la sede, que fue la Caja Mágica se construyó para la candidatura de Madrid 2020. Madrid apostó por ser sede de los Juegos Olímpicos en 2020, que de hecho no hubo Juegos Olímpicos este año, qué curioso, ¿no? Y esa instalación se construyó para esa candidatura. Finalmente Madrid no ganó la candidatura, sino que la ganó Tokio, y esa instalación se utiliza principalmente para la organización del Mutua Madrid Open, que se organiza en mayo sobre tierra batida. La instalación tiene techos retráctiles, entonces se podía utilizar para nuestra competición, que tiene que ser interior, y pertenece al Ayuntamiento de Madrid, la instalación. Por lo tanto, al Ayuntamiento de Madrid, al ser uno de nuestros patrocinadores, nos cedía esa instalación que está perfectamente hecha para tenis. O sea, lo bueno es que es una instalación que se construyó para tenis y eso facilita mucho la grada, porque es una grada que la visibilidad es buena desde cualquier asiento. No es lo mismo ir a un lugar donde se hace baloncesto, que lo rehabilitas para tenis, que una instalación que ya está preparada. Y por eso nos fuimos a Madrid. El contrato que firmamos es de 2 años. Como este año no tendremos la Copa Davis en noviembre y la hemos aplazado al 2021, pues en el 2021 seguiremos en Madrid y, por supuesto, vamos trabajando paralelamente siempre en tener las candidaturas y las sedes preparadas para los siguientes años. Bueno, ya tiene el lugar, escogieron Madrid, un lugar en el que he estado, o sea, la verdad lo que dices es verdad, para la competición es buenísimo. Pero hay una cosa que tú mencionabas antes y de la que me gustaría profundizar un poco más y es la incertidumbre. Como venimos mencionando, este es un evento nuevo, no había un precedente, al menos en la Copa de Davis, de un evento de este tipo. Entonces, pues para ti, digamos, de tu parte, desde ticketing, hacer las estimaciones del público y de los precios que se podrían cobrar para este torneo, pues como lo venías mencionando, imagino que puede ser un reto grandísimo. Así que me gustaría saber cómo abordas este reto, qué estrategias utilizaste para llegar a un fin, a lograr hacer estas estimaciones. Y también, pues vi durante el proceso de lanzamiento de esta Copa Davis que el mercadeo fue muy importante. El mercadeo, la promoción, fueron a muchos medios. ¿De qué manera se sincroniza tu labor con la del mercadeo y en este caso, cómo fue? ¿Te sirvió mucho? ¿De qué manera trabajaste para lograr estas estimaciones? Bueno, yo siempre que me lo preguntan acabo desvelando mi secreto, por lo tanto, algún día no me van a contratar. Yo hago pricing siempre, en cualquier evento, lo he hecho siempre de una manera muy similar. Obviamente hago un benchmark, estudio un poco el mercado. En el caso de la Davis, al no haber un histórico de Davis, sí que podía, o sea, no había un histórico de este formato, pero había un histórico de las finales. Entonces sí que aproveché ver pues qué precios estaban poniendo en las últimas finales de los últimos años. También las últimas finales habían sido en Europa, por lo tanto precios pueden ser similares. Obviamente miro el público del tenis español, los torneos que tiene, que son el Mutua Madrid Open, el Bank Sabadell Open Godó, son los otros 2 torneos que tiene España masculinos.
Eso también me sirve en mi benchmark. De ahí amplío pues a todos los Open 1000 y Open 500 un poco de Europa, porque también me sirve al final saber el público del tenis más o menos lo que está pagando. Y a día de hoy en el mundo del deporte ya no competimos solamente contra nuestro deporte, competimos contra todo el ocio, conciertos, teatro, cine. Esos precios más o menos están en mi mente, ya sé más un poco lo que suele pagar una persona España, Madrid por el ocio. Y una vez tengo eso, yo utilizo como 3 variantes que se moldean entre ellas. Una es intentar alcanzar el objetivo presupuestario marcado por la organización. Las organizaciones, pues cuando hacen un presupuesto, y en el caso de Cosmos, que tiene inversores, pues es un presupuesto que tienen que aprobar los inversores. Hay un número de ticketing en la mente, ¿no? Lo que se quiere ingresar. Intento alcanzar ese objetivo con los precios más populares posibles y que me permitan tener la grada lo más llena posible. Eso es un poco como yo trabajo. Yo soy consciente que quizás la final de la Copa Davis, nuestra entrada más cara el día de la final era 150 euros, la más barata era 60. Tal vez a 200 euros también hubiera agotado como agotamos, pero a mí me gusta pensar también en el factor humano. O sea, en mi mente pienso que una persona ya hace un esfuerzo grande por pagar 150 euros para venir a algo, y me da como lástima, y entonces siempre trato de eso, pues los precios más populares posibles. Pienso en que puedan venir familias, que puedan gastar dinero, o sea, prefiero que la entrada sea más barata y que dentro se compren una Coca-Cola y una camiseta del merchandising, a que no puedan comprar nada más. Y si con esos precios económicos logro aforo, que al final el aforo a veces es incluso más importante que el ingreso, y uniendo esos dos llego al presupuesto, pues me doy por satisfecha. Y eso es un poco el juego que yo intento hacer, y es el que he hecho siempre o he ido puliendo con los años, y es el que hice ahora. Esa es la primera parte de la pregunta, y la segunda es la del marketing. Evidentemente el año pasado el reto más grande de la organización era que se conociera el evento, que se supiera que era en Madrid, que la gente entendiera el formato, que supieran que ahora era una semana completa, que supieran que llegara o no llegara a España a la final, se jugaba en Madrid, iba a estar Colombia, Argentina, Japón, Alemania. O sea, que entendieran que podían ver a Serbia, a Djokovic, aunque no sean serbios. O sea, que cambiaba un poco esto. Y desde luego, en cualquier evento, si marketing no da a conocer el evento, yo no logro vender ninguna entrada. Entonces, sí, nosotros, para contestar a tu pregunta, Julián, marketing y ticketing trabajan de la mano en todo. El plan de marketing habla mucho de ticketing, la promoción la hacemos conjuntamente. Es verdad que marketing son los grandes creativos, pero en ticketing pues les tenemos que facilitar las entradas, facilitar qué sesiones están más vacías, qué sesiones nos interesa llenar, y trabajamos muy de la mano. Julia, pues aquí estuvimos todos anotando tu fórmula de éxito de ticketing. Y claramente te ves muy bien en ese tema. Ahora, precisamente que mencionabas todo el tema de precios y de público, digamos que históricamente creo que el tipo de público que va al tenis es un público, como decías, bueno, tradicional, pero es un público que tiene por lo general, digamos, ingresos altos, es un público empresarial muchas veces. Para este público de esta categoría, que es todo el tema, digamos, de hospitality, VIP, ¿cómo gestionaron para la Copa Davis la venta de palcos? ¿Los vendieron, digamos, para un partido o para partidos en específicos, o fases del torneo en específicos, o digamos que la vendían para toda la competición? Y en cuanto a este tema de hospitalidad, ¿qué más, digamos, cómo desarrollaron la experiencia para este tipo de clientes? Pues, a ver, nosotros, bueno, para empezar, os diré que yo tengo muchos años de experiencia en ticketing, pero no tenía muchos años de experiencia en hospitalidad VIP. Cosmos es la primera vez que yo ejerzo de directora de hospitalidad VIP. Fue un gran reto para mí y estuve muy, muy contenta del resultado. Nosotros, así como el ticketing tiene que ser más de los fans de los 18 países, nosotros sabíamos que la venta VIP tenía que ser más local, más para empresas y menos para personas individuales, aunque también hacíamos una parte que era para personas individuales. Entonces, nuestro primer interés era poder vender los palcos para todo el campeonato, no únicamente para un partido, porque cuando lo haces que sea únicamente para un partido, el riesgo es que todo el mundo quiera comprar la final, que es lo que suele pasar.
o en el caso de al hacer la competición en Madrid, pues que todo el mundo quiera comprar para los 2 partidos de España, cuartos, semis y final. Y nosotros queremos llenar pues también para los otros países. Y entonces los palcos los vendíamos para todas las sesiones. Y el gran reto, aquí teníamos un tema, y es que el Mutua Madrid Open, que también se organiza en la Caja Mágica, tiene uno de los VIPs que son considerados de los mejores VIPs del mundo. Y obviamente sabíamos que comparar afecta, y la mayoría de las empresas que compran palcos en eventos deportivos siempre son las mismas. Entonces, si vendíamos un palco a un banco que ya había estado en el Mutua Madrid Open y nosotros no hacíamos un servicio excelente, nunca, con que lo hiciéramos bueno, ya no iba a ser suficiente. Y hicimos una estrategia que fue muy, muy bien pensada, no nació de nosotros, nació de Vilaplana, que es el catering que contratamos como proveedor, y ellos lo que dijeron es que se iban a casar con algunos de los mejores restaurantes de Madrid y con restaurantes que tienen estrella Michelin en Madrid, y que iban a hacer un concepto gastronómico que la gente de Madrid que conoce sus restaurantes pudiera decir, no, es que yo fui a la Copa Davis y comí sushi en Kabuki, que es uno de los grandes restaurantes de sushi en la ciudad, o fui a la Copa Davis y comí mexicano en Punto MX, que su chef tiene una estrella Michelin. Y hicimos este concepto, y este concepto funcionó súper bien, porque la gente quería venir a comer al evento. Y entonces, a través de ese concepto logramos hacer una zona VIP la zona VIP es muy grande, la de la Davis, tiene más de 4.000 metros cuadrados para 1.500 personas, con una restauración excelente, con un look and feel muy bonito, muy limpio, muy moderno. Y así fue como hicimos el VIP. Nosotros vendíamos la mayoría de palcos a empresas, y luego hacíamos un tipo de entrada que se llama un premium ticket, que es una entrada que sí vendes por sesión y por persona, y que también da acceso a la zona VIP. Entonces es una manera de hacer un producto que alguien que es muy fan del tenis un día pueda decir, mira, no sé, es el cumpleaños de mi pareja, de mi madre, de mi hermano, y quiero hacerle un buen regalo, y por 500 o 600 euros tengo 2 entradas para tener una experiencia única. Eso era un poco nuestra manera de trabajar, y funcionó. Excelente, Julia, pues súper interesante este tema que nos hablas respecto a las experiencias y la gestión del hospitality. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarte algo que pues es yo creo que un tema que más ahora está dando mucho de qué hablar en relación a cómo este tipo de situaciones mundiales nos han ido mostrando que pues quien no avanza y que no proyecta hacia el futuro pues se va quedando un poco, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte, por ejemplo, en temas de ticketing, ¿qué herramientas tecnológicas están pensando implementar a futuro en las próximas ediciones? Y en relación a esto, ¿cuáles serían los retos jurídicos, por ejemplo, en temas de privacidad de datos que manejan? Como sabes, bueno, pues ya hay muchos torneos a nivel mundial de diferentes deportes y varios clubes que han estado tratando de apostar por temas, por ejemplo, como el reconocimiento facial, y han sido un poco polémicos. Entonces, bueno, desde tu experiencia y desde tus proyecciones, ¿tú cómo ves a futuro estos temas? Yo desde luego, una de las cosas que sí creo que van a empezar a cambiar, es que ya han ido cambiando, pero todo este tema de la pandemia supongo que lo acelerará, es el tema de la entrada anónima, ¿no? O sea, tú muchas veces cuando compras una entrada, es verdad que pones tu nombre, apellido, mail, pero si esa entrada la utiliza alguien más, nunca ha pasado nada. Empezaban a haber eventos en los últimos años que ya son nominales, y donde te obligan a poner tu nombre, y que tu entrada sale el nombre. Y si compras entradas para amigos, hay lugares donde tienes que poner los nombres de tus amigos, pero aunque te obliguen a ponerlo, diría que cuando yo he asistido a algún evento como esos, nunca me han pedido mi carnet de identidad para cotejar que yo sí sea esa persona. Supongo que una cosa es la teoría de pido el nombre y pongo el nombre, y otra es la práctica, que es una cola de entrada, mucho más lento el acceso, tienes que pedir esto. Si en un evento ya hay colas muy largas y encima empezamos a pedir documentación, se hacen mucho más largas. Pero desde luego se tiene que empezar a controlar a las personas que entran a los recintos, sobre todo mientras haya temas del virus, porque
si luego hay contagios, se tiene que saber quiénes eran las personas que realmente estaban dentro, ¿no? Eso es una de las cosas que creo que va a empezar a cambiar. También creo que desde luego todo el tema del papel tiene que desaparecer. Yo llevo años intentando quitar el papel, pero como decía Juan Pablo antes, el público de tenis es un público más mayor y es difícil eliminar un papel y empezar a explicarle a la gente que ahora todo es e-ticket, wallet, passbook, pero empieza a ser así y no solamente es bueno para todo el tema del intercambio de papel y del COVID, sino que es bueno para el medio ambiente. Entonces espero que empiece a ser todo bastante más tecnológico. Cuando tú logras hacer entradas con e-ticket, si tienes algún sistema seguro con blockchain y cosas así que también empiezan a salir, lo bueno es que puedes frenar la reventa, que todos la odiamos, porque ahora hay muchos tipos de entradas que cuando te llega tu entrada no viene con código de barras ni con QR, y el QR se te genera 2 minutos antes de que accedas al recinto, por ejemplo. Y entonces eso es una manera, en 2 minutos ya no tienes tiempo de revender. O si la revendes, se genera un nuevo QR. Entonces, esas son todo cosas tecnológicas que creo que van a ayudar. También en el mundo de la música ya ha estado más establecido, y en el mundo del deporte menos, pero es todo el tema del cashless, lograr hacer eventos donde dentro no se maneje dinero, sino que puedas tener una pulsera con dinero cargado y que eso te ayude a pagar todo lo que se consume dentro. Esto sería maravilloso. Y espero que estas medidas vayan comenzando. Y todo el tema de la protección de datos, Jorge, no tengo tan claro. A ver, es verdad que en España son muy estrictos con la protección de datos, lo han estado haciendo en los últimos años, pero no sé hasta qué punto reconocimiento facial sí, no sé si sería 100% necesario, pero desde luego se tiene que empezar a controlar mejor quién entra, quién sale, y lograr obviamente pues poder comunicarnos más fluidamente con la gente sin tener que pensar si le puedo mandar un email o no, que es lo que pasa ahora. Muchas veces, como no han firmado la autorización para recibir newsletters, pues no les puedes escribir. Pues tiene que haber una manera que, si son este tipo de cosas, cuando compran la entrada, autoricen a recibir información de lo que se decida que es importante. Bueno, Nado, con todos estos retos que acabas de mencionar y los cambios que vienen y la evolución que requiere un evento de esta índole, te quería preguntar de uno de los retos quizá más importantes que se encontraron de acuerdo al contexto actual, ¿no? Que fue el aplazamiento del evento de este año. Yo te quería preguntar, desde tu óptica, ¿cómo se gestionó ese aplazamiento? Y aunado a esto, ¿cómo se están preparando para el evento del próximo año? ¿Tienen planeado que haya público o no? Nosotros, bueno, para empezar, nosotros tuvimos, diría, algo de suerte, porque nosotros íbamos a empezar a vender las entradas el 18 de marzo, teníamos previsto empezar la preventa, hacemos una venta privada para las federaciones, y a partir del 25 de marzo o así empezábamos la venta al público. Y el 13 de marzo fue cuando en España decretaron el estado de alarma, por lo tanto yo tenía todo a un botón y simplemente no le di al botón. Cuando empezó todo esto pensamos que iba a ser un tema de 15 días, 20 días, y a veces incluso llegamos a hablar internamente de, bueno, a ver, sacamos la venta de las entradas y ya. Y por suerte nunca lo hicimos, porque entonces el tema de devolver dinero y todo esto no lo hemos tenido que vivir. Nosotros simplemente no hemos empezado nada. De cara al año que viene, dentro de mi mente, a mí me gustaría, a mí y obviamente a toda la organización, nos gustaría, ya que, claro, nosotros hacemos un evento donde normalmente en febrero-marzo se juegan unos qualifiers que deciden quiénes son los países que jugarán en noviembre. Por lo tanto, cuando empezamos a vender entradas siempre es marzo-abril, cuando ya sabemos los equipos y hemos podido hacer el calendario de competición. Y tenemos una campaña de venta de entradas muy corta. Este año ya habíamos jugado los qualifiers en febrero, por lo tanto los 18 países que van a jugar en noviembre del año pasado ya lo sabemos. Y eso es una ventaja dentro de todo este caos que nada de bueno tiene lo que ha pasado este año, pero es una cosa buena que sale de lo malo, que es que podríamos potencialmente
hacer una campaña de ticketing y de marketing mucho más larga y ganar, porque ya sabemos los equipos, ya tenemos el calendario, estoy a un botón. Por lo tanto, podría empezar a vender entradas en noviembre y aprovechar campañas importantes como es la campaña de Navidad, como es la campaña de Black Friday, etcétera. Pero como hay mucha incertidumbre, todavía no sabemos si vamos a poder o cómo lo vamos a hacer, porque el evento es en noviembre y creo que en la mente de todos nos gustaría pensar que en noviembre ya va a ser, los eventos ya van a ser con público normal y la vida va a haber vuelto a la normalidad, pero no lo sabemos. Por lo tanto, no tengo decidido, Diego, todavía cómo vamos a hacer la venta. No sé si sacar, qué es mejor, si sacar aforos, si esperar un poco, si arriesgarme y luego en caso de devolver dinero. Es un tema complejo porque es verdad que aunque hay tecnología y los clubes de fútbol, muchos empiezan a estar, muchos han comprado ya soluciones tecnológicas para cuando vuelva el público y ver cómo van a gestionar los aforos. La tecnología no soluciona al 100% este problema de los aforos, porque una cosa es que a ti te diga el gobierno, no, el aforo máximo permitido va a ser del 50%, pero cuando uno coge una grada, y esto pasa con cualquier grada, cuando tú coges una grada y empiezas a dibujar siguiendo las medidas de distancia, del distanciamiento social que se piden y empiezas a separar y a poner a las personas, de repente te das cuenta que aunque te permitan un 50%, si sigues las medidas de distanciamiento, no estás llenando ni un 17% la grada. Y entonces la manera de poderla llenar es haciendo grupos más grandes. O sea, si yo me invento, si yo iba a hacer que solamente se puedan sentar 2 personas juntas, si empiezo a decir que se pueden sentar 3, tal vez ya no lleno un 17, tal vez lleno un 25, pero claro, si vendo 2 personas juntas que son familia y me queda un asiento vacío, pues me queda un asiento vacío y eso la tecnología no me lo soluciona. Por lo tanto, a veces pienso que casi que sería más fácil volver a lo manual y coger un mapa y ir asignando a personas. O sea, es complejo y eso evidentemente llegaré a ello, pero todavía no sé cómo y tengo muchas alternativas, pero tengo que ver cuál va a ser la mejor para nosotros. No, yo creo que es un gran reto sin duda, Julia, y para todos en general y para todo el mundo del deporte, entretenimiento y espectáculos, pues que claro que quieren retomar y que muchos de los eventos que iban a hacer para este año, pues muchos de todos se han aplazado para el siguiente y claramente está esa duda de saber, bueno, el siguiente, ¿será que sigues con público o no? Y empezar a hacer lo que tú estás diciendo, a jugar un poco como pronosticar cuánta gente puede ir junta, cuánto aforo pueden tener, entonces creo que igual ha sido bien retador para ustedes porque el año pasado, pues bueno, era la primera edición, entonces era el reto de que estaban llegando, de que era la primera vez, y ahora este año, pues el virus y la pandemia obligó a aplazar, y entonces llega un nuevo año con nuevos retos, pero bueno, mantenernos optimistas con que todo vaya mejor. Saliéndonos un poco de la competición como tal, Julia, creo que a muchos nos causa curiosidad y a nuestros oyentes seguramente también. Mencionabas que la idea fue de Gerard Piqué y hablando estrictamente en lo profesional y como ese perfil de negocio que tiene él claramente, digamos, ¿cómo fue trabajar con él? ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con él? Digamos, hacían reuniones constantemente, él estaba muy metido en toda la estrategia de venta o era un poco un papel, digamos, como más alejado y que ustedes desarrollaran la estrategia de cómo iban a vender y a organizar todo el torneo o en general, ¿cómo fue tu experiencia trabajando con él? Yo te diría que es bastante sorprendente Gerard Piqué. Hay gente que, ahora hablo como futbolista, hay gente que le quiere, hay gente que no le quiere, hay gente que es fan, hay gente que no es fan del Barça, etcétera, etcétera. Como empresario y como presidente de la compañía, él es sorprendente porque es una persona increíblemente inteligente, es muy cercana, le gusta estar involucrado en el día a día dentro de sus posibilidades como deportista profesional que es y que no puede venir cada día a la oficina, obviamente, porque él tiene otro trabajo, pero él sí está muy involucrado. En la época de la campaña de venta de entradas le encantaba ver todos los días cómo iban las ventas y cuando entraba una venta me mandaba un WhatsApp, Julia, he visto que has vendido 20 entradas a japoneses y estos son una venta directa tuya o entran de web. Y yo, no, es la federación, o sea, iba controlando las ventas, yo le puse una aplicación para que pudiera ir viéndolas y le gustaba y estaba muy en el día a día. Es muy creativo a nivel
de marketing. Nosotros hicimos una campaña buenísima que la gente pensaba que era obra de marketing, había sido idea suya, que fue publicar su número su número de móvil por Twitter. Y él hacía videoconferencias, él llamaba gente, contestaba llamadas, hacía videoconferencias con gente. Obviamente esto funcionó hasta que el móvil colapsó, porque el móvil recibió tantos WhatsApps que llegó un momento en que ya no podía recibir, o sea, simplemente llegó un momento en que el WhatsApp ya no se podía abrir directamente, o sea, el móvil murió, pero fue una idea suya y era una idea buenísima y a él le gustaba estar pendiente, o sea, que él es... sí, diría eso, o sea, yo que no soy ni muy futbolera, ni he estado muy involucrada y no era así como hay mucha gente que le crea este tema, ¿no? Uy, trabaja para Gerard Piqué o lo que sea. A mí, pues, yo lo veo como una persona normal, pero me sorprende gratamente. Y de hecho, esta mañana en la reunión que tuvimos de comité de dirección, él vino porque... hoy no tenía entrenamiento o podía o no sé y vino a la reunión y cuando él puede viene y nos habla y nos explica y sí, bien trabajar con él. Bueno, Julia, pues estamos casi llegando al final del programa, y antes de despedirnos y bueno, darle la palabra nuevamente a Juan Pablo, me gustaría cerrar con una pregunta y que le des pues un consejo a nuestros escuchas que nos siguen en nuestros medios para pues cómo meterse a la industria, un consejo a nivel profesional, un consejo desde tu experiencia y bueno, pues también cuál ha sido la mejor experiencia que se te venga a la mente a lo largo de todo este tiempo dentro de este interesante proyecto. El consejo, mi consejo, no sé, espero que no sea muy cliché porque al final siempre acaba siendo el mismo, pero yo soy una fiel creyente en el trabajo duro. O sea, yo creo que nadie gana dinero mirando la tele en casa y nadie gana dinero soñando con el gran puesto. Yo creo que el dinero, al final hablo de dinero porque trabajamos por dinero, ¿no? El dinero se consigue y el éxito empresarial se consigue trabajando mucho. A mí siempre me dicen que yo no me vendo muy bien, porque yo siempre digo que si alguien me quiere evaluar, que me evalúe por mi trabajo. Yo no voy a ir a hacerle la pelota a nadie. Y a veces veo mucha gente que hace el contrario, ¿no? Se lleva muy bien con el jefe o hace mucho la pelota al jefe, pero luego no hace el trabajo. Y para mí lo más importante es trabajar. Y para entrar en la industria, evidentemente hay muchos factores, hay épocas buenas. Ahora estamos en una época nuevamente, volvemos a entrar en crisis porque el sector del deporte, la parte por lo menos que hace de eventos presenciales, pues está tocada, no vamos a decir que no, pero para mí lo importante es ver cómo, o sea, meterte de la manera que sea. Si te dan la oportunidad de un fin de semana ir de voluntario a un evento de básquet y el básquet es tu pasión, pues quizás así se entra y entonces entras ahí, conoces a alguien, si ven que trabajas duro, tal vez esa persona te recomienda a otra persona y yo creo que trabajando duro, no diciendo que no a nada, o sea, siempre pienso que si alguien te pide ayuda, ¿me puedes ayudar con no sé qué? Claro, o sea, yo voy y ayudo porque cuando ven predisposición es cuando demostramos lo que valemos. Ese es mi consejo. Y luego yo te diría que como todo lo que pasa en los eventos y eso es lo que a mí me gusta y por eso yo trabajo en el mundo de eventos y espero poder trabajar en el mundo de eventos muchos años más. A mí lo que más me gusta del evento es la adrenalina. A mí me gusta llegar a un evento, dormir 3 horas por noche, pero ver que logro trabajar 20 horas más, vuelvo a dormir 3 horas, logro trabajar 20 horas más y mi día favorito honestamente es el día que todo se acaba. O sea, es el domingo de la final, cuando haces así, lo ves todo y dices, wow, yo trabajé para lograr todo esto. Y yo metí el mes de septiembre 14 horas por día y el mes de octubre 14 horas por día y he perdido 6 kilos en una semana, pero todo esto yo formé parte. Entonces mi mejor día del último año fue el día de la final. Y el lunes que ya me pude subir en un tren para volver a mi casa y descansar. Pero eso es cuando trabajas en eventos te tiene que gustar eso. Si eso no te gusta, no puedes trabajar en eventos.
Totalmente de acuerdo contigo, Julia. Y bueno, realmente no nos queda más que agradecerte de parte de Julián, Diego, Jorge y mía, Juan Pablo, y bueno, del equipo de Sportising en general, de nuestros oyentes. Agradecerte por tu disposición, por hablar con nosotros, por tu actitud, por tu energía, por todo lo que nos comentas. Y bueno, si puedes recordarles a nuestros oyentes o decirles para todos aquellos que quieran seguir el tenis y los proyectos de Cosmos, digamos, en qué redes sociales los pueden seguir o dónde es mejor que estén pendientes de todas las novedades de la Copa Davis y bueno, proyectos futuros en general. Perfecto, nosotros de Cosmos tiene red social propia que es o LinkedIn o Instagram o Twitter, que es Cosmos Tenis, tenis con doble N, Cosmos con Cap, pero de momento nuestro gran proyecto es la Copa Davis, la final de la Copa Davis, y esta es fácil porque todas las redes sociales tienen el mismo, que es Davis Cup Finals. Esa es nuestra web, es nuestro LinkedIn, nuestro Instagram, nuestro Twitter, nuestro Facebook, o sea, Davis Cup Finals, y ahí es donde vamos contando todas las novedades. Es interesante seguir redes sociales en años que no hay evento, porque así se puede valorar el trabajo de los social media managers y los community managers que tienen que estar generando contenido constantemente cuando no hay contenido. Entonces a mí me invito a todos a que sigan nuestras redes porque siempre es interesante. Y darles las gracias a ustedes cuatro por la entrevista y por el proyecto, y les deseo todos mis éxitos, que seguro que les va a ir muy bien y muy interesante lo que he escuchado, o sea que voy a seguir pendiente yo también de escuchar Sportsizing. Pues muchas gracias, Julia, gracias de verdad por tus buenos deseos, y a nuestros oyentes recordarles que nos pueden seguir en Spotify como Sportising, que se suscriban para recibir notificaciones cada vez que hagamos entrevistas y tengamos invitados e invitadas pues de lujo y tan enriquecedores como Julia. Entonces, para finalizar, muchas gracias nuevamente y hasta el próximo capítulo.